¿De qué te ríes? ¿Qué te pasa? Casi te gano. Vamos a hablar de un anime que antes de su estreno estaba generando bastante ruido porque muchos lo consideraban como la posible sucesora de nuestra querida Gal. Marin Kitagawa, de Sonobisco Dolbako y Bosuru, cumplió con esas expectativas. Soy Brando Martínez de Onichannel y hoy vamos a hablar de Fufu Ijo Kobito Miman o More Than a Married Couple But Not Lovers. Creo que me prefiero decirlo en japonés. No perdamos más tiempo y vamos al video. Jiro Yakuin, estudiante de tercero de bachillerato, esperaba formar pareja con Shiori Sakurazaka, de la misma clase en la asignatura obligatoria, práctica de pareja. En esta práctica, los estudiantes deben demostrar que tienen las habilidades necesarias para convivir con una pareja del sexo opuesto y, al mismo tiempo, presentar un cierto nivel de armonía ante la videovigilancia que los califica. Desgraciadamente, el azar puso su ligeramente sometido ser en la práctica con la persona polarmente opuesta a él, la Hikaru Akari Watanabe. Akari, por su parte, esperaba ser emparejada con su enamorado Minami Tenjin. Sus esperanzas se ven doblemente frustradas cuando se enteran de que Shiori y Minami han sido asignadas juntos. Así, deciden a regañadientes cooperar para llegar a los 10 primeros, lo que les daría derecho a intercambiar parejas, si ambos están de acuerdo. Para ello, Jiro le roba el primer beso a Akari sin darse cuenta de lo que ha hecho, mientras le da un apresurado beso de despedida. Contamos con los personajes que no harían falta en tu típico anime de romance. En este caso el protagonista cuenta con sus dos intereses amorosos o al inicio de la serie solo cuenta con un interés amoroso. Pero como va transcurriendo la serie, obvio, va generando sentimientos de atracción hacia su compañera de práctica que es, en este caso, nuestra querida Akari Watanabe. Tienes al mejor amigo de lentes y que también es muy gamer y muy pervertido. Y están las amigas de Akari que pues sin duda me hubiera gustado ver un poquito más de ellas porque me llegaron a interesar hasta cierto punto, pero lamentablemente no les dieron tanta dedicación o tiempo de pantalla a ellas. En el caso de Tenjin o Minami, durante casi todo el transcurso de la serie, pues es que la verdad no les dieron casi tiempo de pantalla y tampoco enseñan mucha interacción entre él y Shiori, quien es el interés amoroso de Jiro. Solo podría decir que le dieron un poquito más de desarrollo o más trasfondo de él como personaje hasta el final de la serie, o pues literal en el penúltimo episodio. Finalmente pudimos ver un poquito más de él, pero pues siento que fue bastante tarde, pero pues es solo un pequeño detalle que noté con este personaje. No puedo decir que Jiro sea un mal protagonista, es tu típico prota de un anime de romance porque bueno, hubieron algunos puntos en los que me desesperaba porque no tenía la menor idea de cómo reaccionar, pero a la vez era entendible porque nunca había interactuado con una mujer como lo llegó a hacer con Akari durante la serie. Pero llegaron a haber momentos en donde estaba de acuerdo con las decisiones que él llegó a tomar o sabía cómo reaccionar en varias situaciones. Pero seamos honestos, si nos ponemos en los pies de Jiro, cuando estás enamorado de tu amiga de la infancia que no es tu compañero de práctica y tu compañera de práctica, Akari, es la chica inalcanzable y se la pasa antojándote y antojándote durante toda la serie, te da los testículos azules o los blue balls, pues es algo feo. Ya para no extenderme, podría decir que los personajes en general cumplen para el tipo de anime que es, pero sí llegaron momentos en donde me llegó a desesperar a Akari por su constante antojo y que al final solo fuera de pura broma, o eso era lo que yo quería dar a entender. Los demás personajes cumplen con lo esperado. Realizado por el estudio Mother, estudio jefa, estudio mamá, vaya nombre raro. Anteriormente nunca habían trabajado por completo en su totalidad en un anime, y para hacer su primer trabajo no se me hizo nada mal el cómo fue manejado. No negaré que la animación llegó a ser algo limitado durante la serie, pero algo que me gustó mucho fue el estilo de arte utilizado, muy colorido, colores con tonos pastel, es algo que normalmente no se ve en animes. Siempre se me hizo visualmente placentero a la serie, a pesar de la limitada animación. Le doy aplausos a los animadores porque se ve que le invirtieron una buena cantidad de dinero para las escenas en donde había antojación, que pues la mayoría fue de nuestra waifu pelirrosa. Así que en general puedo decirles que a pesar de que la animación era limitada, el estilo y arte que se estuvo utilizando me gustó muchísimo durante casi toda la serie.
私愛してみたい答えはいつもすり抜けやり直したことも分かっているんだ俺とした今を私愛してみたいSí me gustaría resaltar que el opening y ending de esta serie son de los que más me gustaron de la temporada de otoño 2022. No por nada, ambos están incluidos en sus respectivos tops. Si los quieren ver, se encuentran en la esquina derecha. Visualmente, muy bonito el opening, al igual que el ending. Y la canción del ending, me encanta mucho las vibras de la canción. Y visualmente también está bastante bien, aunque la mayoría era ilustraciones, pero ilustraciones bastante chidas. Algo muy chill y bastante disfrutable. Y siendo honestos, aparte del opening y ending, realmente no me acuerdo de ninguna canción o pista que se haya utilizado durante la serie. Eran pues tus típicas canciones que se utilizan para ajustar al momento adecuado o en el momento donde era requerido, pero ninguna canción resaltó para mí de la banda sonora de esta serie. No esperaba mucho de la personaje principal Akari o la futura competencia, la futura Hyaru para competir contra Marin, y a pesar de que es una personaje que casi durante toda la serie se la pasa antojando y antojando a nuestro protagonista y al espectador, no puedo negar que sí tiene su encanto Akari y tiene personalidades muy marcadas y nos lo van mostrando poco a poco durante el transcurso de la serie. En el caso de Shiori o el interés amoroso de Jiro, nuestro protagonista masculino, siento que le hizo falta explorar un poquito más de ella, porque seamos honestos, solo se sabe que es la amiga de la infancia del protagonista y no nos enseñan mucho trasfondo de ella como personaje, y lo más que vemos es solamente que pues se pone muy nerviosa cuando está interactuando con Jiro y le cuenta todos sus pensamientos a su amiga pelirroja, que parece que también tiene cierta atracción hacia Shiori. Algo que no me agradó mucho es que casi más de la mitad de la serie lo sentí muy repetitivo, o se repetía el mismo ciclo. No sé si fui el único que llegó a sentir eso, pero mientras yo veía esto con mi hermano, los dos sentíamos que siempre fue el mismo círculo. Se estaba repitiendo hasta que llegaron al viaje escolar, que finalmente me pude dar cuenta que en el viaje escolar a la playa fue cuando nos tocó ver algo un poquito diferente o interacciones diferentes a lo que nos estaban mostrando anteriormente en la serie. Eso sí les puedo decir, en el arco del viaje escolar van a encontrar momentos muy antojables. El arte y la animación lo disfruté mucho, se me hizo bonito, muy vivo, muy colorido, y esos tonos pasteles que se utilizaron, a mí me gustaron mucho esos tonos pasteles, siento que quedaron bastante bien. それはよくイソスタに写真あげるからかも。ほら。おお、さすが SNS 担当大臣。 Después de mencionar estos puntos de la serie de Fufu y Youkobi Tomiman puede que sea controversial, le doy la calificación de 8. No es la gran maravilla, no es la octava maravilla del mundo este anime de romance, pero a veces te toca tener estos gustos, podríamos decir gustos culposos, que tú sabes que no es la mejor serie, tú sabes que no es la serie más resaltante, pero aún así tú lo disfrutaste. Esos momentos de antojación de Akari, claro, si eres un hombre posiblemente lo vas a disfrutar en la mayoría de los casos. La interacción que había entre Akari y Jiro se me hizo bastante entretenido. Incluso tú apreciabas que Jiro se la pasaba un poco más cómodo con Akari que cuando convivía con Shiori, cuando era su verdadero interés amoroso, o es lo que nos plantean al inicio. Así que es interesante ver cómo va avanzando eso hasta el final, hasta el último episodio, y por lo que se ve parece que sí va a haber una segunda temporada. Lo más posible es que sí, no creo que nos lo dejen así a medias como nos lo dejaron en el último episodio. Parece que sí habrá una segunda. Yo encantado si hay, no es una mala serie, pero tampoco es la mejor. Pero le puse un 8 porque siento que en términos generales cumple bien para un anime de romance. Premisa es bastante similar a Koito Uso y ambas series los tengo más o menos en la misma situación. No son las mejores, pero oye, entretienen. Y creo que eso es un punto también muy importante en los animes que vemos. Y para cerrar este top 3 de las Hyarus de 2022, para mí Marin Kitagawa sigue siendo la número 1. Pero oye, Akari Watanabe está justo atrás de ella, un peldaño atrás, y fue una muy buena Hyaru para este año. Lamentablemente Shikimori se queda en el último lugar. Shikimori como waifu está bien, pero para la serie en la que la pusieron, pues sí,
quedó a deber un poco. Bueno chicos, hasta aquí la reseña de Fufu Ijo Koibito Miman. ¿Ustedes vieron este anime? Yo encantado de ver sus opiniones aquí abajo en los comentarios. ¿Les gustó? ¿Les gustó todas las antojaciones que Akari nos mostró durante la serie? ¿O les llegó a hartar? ¿Con quién quieren que Jiro termine en la serie? ¿Con Akari o con Shiori? Yo encantado de que me comenten todo eso aquí en los comentarios. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal de Oni Channel para más contenido top de anime y de cultura otaku. Y no olviden compartir el canal con su familia, con sus seres queridos, para que este canal y esta hermosa familia de Oni Channel vaya creciendo más y más. Soy Brando Martínez de Oni Channel y mi querida Morgan y su servidor. Nos despedimos y nos vemos hasta la próxima.